En este video revisaremos las fuentes y referencias bibliográficas. Esto está dentro del contexto de prácticas de investigación. Esta explicación pretende ser una guía rápida que permita situar algunos elementos que son considerados cuando se realiza una investigación. Por lo tanto, no se intenta aquí agotar un tema tan complejo como un proceso de investigación. Cuando hacemos alusión a fuentes y referencias, se trata de aquellos autores u obras que hemos estado consultando y que han servido para fundamentar el proceso de investigación. Aunado a las fuentes y referencias, existen las citas, que esto implica como tal extractos que tomamos de las fuentes que hemos estado consultando. Es importante entender aquí una diferenciación entre una cita textual y una paráfrasis. La cita textual implica trasladar un extracto desde una fuente hacia dentro de un proyecto de investigación. Por su parte, la paráfrasis implica recuperar ideas generales de una obra, pero al momento de traerlas dentro del documento de información o de la investigación, lo que sucede es que el autor escribe con sus propias palabras esas ideas que de alguna manera recuperó de los otros autores o de aquellas fuentes bibliográficas que estuvo consultando. En conjunto con esta situación, cabe mencionar que es importante la sistematización de las fuentes y las citas de forma que se evite una situación de plagio. El plagio, de alguna manera, es extraer información de otras fuentes sin darles como tal la autoría a esas fuentes. Esta situación se puede penalizar de manera muy grave dependiendo del lugar y del tipo de trabajo que se esté realizando. En todo momento deberá evitarse entonces el plagio. Y para evitarlo es necesario entonces este proceso de sistematización de fuentes, citas y referencias bibliográficas. Para este proceso se puede hacer uso de software de referencias bibliográficas. Tenemos algunos que hacen procesos bastante complejos y otros que hacen o permiten procesos más simples. Algunos de los más utilizados o de los más comunes son, por ejemplo, Citavi, Mendeley, EndNote, Zotero, JabRef e inclusive el propio administrador de fuentes de Microsoft Word. Yo, de manera personal, recomiendo utilizar Citavi porque es otro software que nos permite, además del control de las fuentes y referencias, nos da la posibilidad de sistematizar el conocimiento. En otros videos he mencionado el software y recomiendo mirar esos videos donde explico cómo trabajar con Citavi. Otra situación que debemos de considerar cuando estamos haciendo los procesos de investigación son también los estilos de citas y referencias. Dependiendo la institución e inclusive el campo científico en el cual nosotros estemos trabajando, vamos a tener algunos estilos de citas que son recomendados o inclusive exigidos. Algunos de los más comunes son, por ejemplo, APA, Chicago, Harvard, Turabian, GHOST, Vancouver, ASC, AIP, AMS. Uno de los que más utilizo yo de manera particular es, por ejemplo, APA, porque este suele utilizarse de manera muy fuerte en ciencias sociales. Es importante mencionar en este momento que dependiendo el estilo de citas y referencias, vamos nosotros a situar las fuentes en determinada zona del documento e inclusive las referencias con respecto a las citas textuales también las ubicaríamos en determinado espacio-lugar. Por ejemplo, en algunos momentos se utilizan las referencias de las citas textuales hacia el final del capítulo del libro o hacia el final del informe de investigación, pero en otras ocasiones bien podrían situarse al pie de página donde se ha utilizado la cita textual. Esto depende justamente del estilo de cita y referencia que estemos nosotros usando en nuestra investigación.
Para poder gestionar las fuentes dentro de Word, deberemos de ir al menú Referencias e identificar la sección que dice Administrar fuentes. Esta zona de citas y bibliografías en realidad nos permite insertar citas textuales, cambiar los estilos y administrar como tal las fuentes. Inclusive nos permite insertar las bibliografías al final de nuestro documento o en el lugar donde lo requiramos. Por su parte, el software de Citavi lo que nos permite es, primero, insertar los documentos, las fuentes como tal en esta barra de la izquierda, pero también en la barra del centro podríamos estar corrigiendo la información en caso de que existiera algún error o podríamos simplemente administrar como tal. Una vez que hemos sistematizado esta información en Citavi, podremos regresar al documento de Word e insertarlos por medio de la herramienta que incluye el propio Citavi. Es decir, como se observa, aquí en este menú aparece el nombre de Citavi y en el panel de tareas nosotros podríamos insertar la bibliografía que tiene uno de nuestros proyectos. Invito a revisar los videos donde explico cómo trabajar con Citavi.